Buen día, el día de hoy analizaremos el ejercicio 6.15 del libro Diseño de Experimentos Montgomery, segunda edición, en el cual se tienen cuatro variables de entrada, que son temperatura de vaciado, A, el contenido de titanio, B, el método de tratamiento térmico, C, y la cantidad de refinador de grano usado, D. Se tienen dos réplicas, es un diseño 2 a la 4 y la variable respuesta es la longitud de fisuras. Aquí, como podemos observar, están las combinaciones de los tratamientos y sus respectivas réplicas. Para la primera parte nos piden estimar los efectos de los factores y nos preguntan qué efectos de los factores parecen ser grandes. Para ello vamos a hacer los códigos de Yates. Con lo que ya nos dieron estas cuatro primeras variables principales, vamos a hacer las combinaciones que tendrán ellas. Entonces, para la combinación de la variable A con la variable B, se va a tomar el primer signo de A por el signo de B. Menos por menos nos va a dar más. Si fuese para el segundo caso, será más por menos nos va a dar menos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer para las demás combinaciones. Lo que haremos a continuación será tomar las réplicas y en una columna que llamaremos resultado será la suma de las dos réplicas. Esto con el fin de analizar los contrastes. Para los contrastes, entonces haremos la siguiente tabla donde tendremos los contrastes A B, B, C, a C y demás. Para entonces el primer contraste, que será A, entonces miramos la tabla con los códigos de Yates y tendremos que el primer signo será menos. Entonces vamos a nuestra columna de resultados y el primer resultado de las réplicas será menos. Luego seguirá el signo siguiente, que será más, ¿sí? Tenemos el más y será 29,926. El siguiente será menos y así sucesivamente. Así obtendremos el contraste de A, de AB, de B y los demás. Para el efecto, entonces tendremos que usar la fórmula de efectos, que la tenemos acá. El efecto será el contraste dividido en 2n por k a la menos 1. Nuestro ejercicio es un diseño 2 a la 4, entonces para este caso será n, que serán dos réplicas, por 2 a la 3. Entonces por ello tenemos en efectos que será el contraste A dividido en 16, ya que será 2 a la 3, nos va a dar 8, multiplicado por el número de réplicas será 16. Listo, entonces haremos los efectos y podemos aquí observar qué efectos son más grandes. Los efectos que parecen ser más grandes son los que tenemos subrayados con letra roja. Entonces, como vemos, por lo menos para el caso de la variable B, vemos que es grande. Eso significa que a la vez que B aumenta, también aumenta la variable de respuesta, mientras que la interacción entre AC es negativa. Esto significa que a medida que aumente la variable o la interacción entre AC, disminuye la variable respuesta. Esto en realidad es lo que queremos, dado a que si disminuye, disminuiría la longitud de la fisura, que al final de cuentas es lo que se quiere en la industria, que disminuya la longitud de la fisura. Para ver más claro los efectos que pueden tener nuestro ejercicio, vamos a hacer una tabla con un contador y ordenamos los efectos de menor a mayor. Una vez hecho esto, se calculará la probabilidad, que será el contador menos 0,5 dividido en 15, que es el número de datos, ¿sí? Y tenemos otra columna que será el porcentaje, será la probabilidad que calculamos anteriormente por 100. Una vez hecho esto, podemos graficar lo que es la probabilidad en el eje Y los efectos en el eje Z. Así nos dará la probabilidad normal de los efectos. Entonces, como observamos acá, vemos que estos datos siguen una tendencia mientras que otros se alejan. Si miramos bien, por lo menos este de acá, será el efecto será el contraste
por lo menos si vemos vemos que el contraste es 63.605. Si miramos la tabla de contrastes, este será el de B, que como vemos tiene un efecto significativo hasta el momento. Para la segunda parte se nos pide conducir un análisis de varianza y si alguno de los factores afecta la formación de fisuras utilizando un alfa de 0,05. Para ello, entonces, lo primero que haremos será calcular el factor de variación. Entonces, sumamos todos los datos. Ya tenemos acá la suma de estos dos. Vamos a sumar la columna de resultados y la elevaremos al cuadrado y lo diremos en el número total de datos, que serán 32. Eso nos va a dar el factor de variación. Con este vamos a hallar el total, la suma cuadrada del total, que será la suma de cuadrados de todos los datos, como podemos observar, de todos los datos de las réplicas, menos el factor de variación. Eso nos dará el total. Una vez calculado el total, podemos calcular el de cada variable. Por lo menos para el de A será el contraste al cuadrado dividido en el número total de datos, que serán 30. Será el número total, el contraste al cuadrado dividido en n por 2 a la k. Para este caso nos va a dar 32. Entonces utilizamos esta fórmula de acá. Para los grados de libertad, lo que haremos será que a cada variable se le asigna un grado de libertad, como lo vemos acá. El total será el número de datos, que será 32 menos 1, y el error será el total menos los grados de libertad de las variables, que nos sumarán. La suma de estos nos dará 16. Después de haber hecho esto, vamos a calcular el promedio de la suma de cuadrados, que será la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad, como lo vemos acá, y lo haremos para todos. Después de esto calcularemos el valor estadístico de Fisher, que será el promedio de la suma de los cuadrados de cada factor o de cada variable sobre la del error, como lo vemos acá, sobre la del error que tenemos acá. Una vez hecho vamos a calcular el valor P. Entonces tomaremos la distribución de Fisher con la derecha, con el valor estadístico de Fisher, el grado de libertad del factor y los grados de libertad del error. Esto nos dará, por lo menos para este caso, nos da un número muy cercano a 0, lo que nos indica que sí tiene una significancia, dado a que es menor al alfa que se había propuesto. Aquí podremos ver las fórmulas que hemos usado para la confiabilidad y para el valor P. Teniendo ya los factores que tienen una importancia en nuestro modelo, en nuestro experimento, vamos a realizar el modelo de regresión lineal, el cual está dado por beta sub 0, que será el promedio de todos los datos, más una constante beta sub 1 por x1, que nos va a representar la variable a, beta sub 2, que será una constante, y x2, que nos va a representar la variable b, x3 nos va a representar la variable c, x4 la variable d, y las que tenemos acá como x1 y x2 será la variable ab, en este caso x1 y x3 AC, x1, x2 y x3 serán A, B y C. También podemos proponer el modelo de ANOVA de efectos con su respectivo error. Una vez hecho esto, podemos observar también por un método gráfico si efectivamente las variables tienen un efecto. Para esto las líneas del promedio y el de la variable se deben cruzar. Como lo vemos acá en A, efectivamente tiene un cruce. Luego la variable A tiene que tener un efecto significativo, igual que la variable C, al igual que la variable B, igual que la variable D. Para las combinaciones tenemos que A, B no cumplen, a pesar de que muestran un efecto, no se cruzan,
y no cumplen como tal. AC, como se observa, se cruzan ambas y va a tener un efecto. Para la variable o la interacción ABC se observa que se cruzan mínimamente acá, pero se cruzan y acá también se ve muy claramente cómo se cruzan. Luego efectivamente se tiene un efecto. En la siguiente parte se nos pide analizar los residuales. Para ello sacaremos el promedio de cada réplica. Tenemos promedio de la réplica 1 y el promedio de la réplica 2. El promedio de la réplica 1, como vemos, será el promedio de la primera columna de réplicas, como está acá, y el promedio de la réplica 2 será el de la segunda. Una vez hecho esto, podemos calcular los residuales. Entonces, como tenemos acá, será igual. Entonces, les decía que sería el promedio global, que será el promedio de la réplica 1, más el efecto dividido en 2. ¿El efecto de quién? Entonces será el efecto de la primera variable que tenemos, que será A, la que ya planteamos en nuestro modelo, que será el efecto de A dividido en 2, menos, pues en este caso por menos 1, debido a que el primer signo en el código de Yates es menos, ¿sí? El segundo, si seguimos viendo, será el efecto de B dividido en 2 por también el signo que tenga B en esa parte, que será menos. C, el efecto de C dividido en 2 por el signo que tiene, C. D dividido en 2 por el signo que tiene D. En este caso será AB por el signo que tiene AB. Mire, observamos que AB es positivo, luego acá tenemos como 1 o más, ¿sí? Y así sucesivamente lo haremos. Ya sabemos que esta será A, este de acá será B, C, D, AB, AC y esta será la triple ABC. Volviendo a calcular los residuales, entonces sacamos los residuales de cada uno, ¿sí? Y calcularemos el residual, perdón. Entonces el residual será igual a la réplica que está ya en la tabla menos el y, el y que me va a predecir el modelo. Entonces, en este caso será 7 menos 0,37 menos 5.158 nos va a dar 1.879 y así sucesivamente lo vamos a hacer para todos los demás. Una vez hecho esto, vamos a hacer una tabla con un contador, a colocar los residuales en orden de menor a mayor, ¿sí? Y colocaremos la probabilidad, que será igual el contador menos 0,5 dividido en 32, que es el número total de datos, y podremos analizar el supuesto de normalidad, si lo cumple o no. Como tenemos dos réplicas, para este caso hicimos completamente dos supuestos y vemos acá que se comportan los datos con una si vemos se comportan como si siguieran una recta en ambos casos. Luego podemos decir que cumple el supuesto de normalidad. También podemos mirar, aquí tenemos como tal la fórmula más ampliada de lo que sería el y que nos va a predecir nuestro modelo. Entonces les decía, el promedio más el efecto de A dividido en 2, el signo que esté en la tabla y así sucesivamente. Lo que sigue será mirar el supuesto de varianza constante. Tomamos el promedio de la réplica 1 y el promedio de las réplicas 2 y los residuales de la réplica 1 y los residuales de la réplica 2 que tenemos acá. Estos los graficamos como el promedio de cada réplica con los residuales que nos da y efectivamente acá vemos que cumple el supuesto de varianza constante. Muchas gracias.